Ajá. Este ya sí es el último video de ley, ¿ya? Este es como que en realidad la última clase que doy en el curso convencional, ¿sí? Entonces, miren, quería comentarles esto ya, que ¿qué voy a mostrarles ahorita? Quiero mostrarles cómo sería modelar, generar o aplicar el método numérico para la membrana vibrante que obtuvimos en el video anterior, ¿sí? Cómo quedaría esa simulación. Entonces, la simulación la tomé, esta estaba en línea, esta no la hice yo, porque uso una forma de programar que me pareció interesante y que es la que les quiero contar, ¿ya? Entonces veamos qué es lo que hace, ¿sí? Entonces se supone que miren, esta es su membrana vibrante. Si vieron al instante cero, esto ya tenía como una bajadita ya, justo porque si su función al inicio, es decir, su condición inicial al inicio decía que su membrana estaba completamente plana, entonces no tiene como que por qué moverse, ¿entienden? La cuestión es que la forma en la que le decimos a nuestra modelación ya, que al inicio hubo un pulso que le hace que genere una perturbación, es nosotros distribuyendo al inicio la membrana de manera que ya esté deformada justo por ese pulso. A partir de ese punto en adelante empieza como justo como que yo hubiera metido una gota de agua en una laguna y expandirse justo las ondas. Y como puse unas bordes reflejantes, para tener bordes reflejantes ya les cuento qué hacen. Entonces fíjense, en vez de la onda, en vez de irse hacia afuera, avanzar, lo que va a empezar a hacer es regresar, ¿ya? En sus computadores tal vez no les corra así tan de esta manera, así como con flashecitos, sino corrido, porque bueno, mi computador anda un poco chimbo ya. Pero ¿qué es lo que pasa cuando las ondas que avanzaban se topan con las ondas que están regresando? Justo se producen estos cúmulos, y esos cúmulos son los fenómenos de interferencia. Miren, estos cúmulos de aquí, o estos valles, o estos hundiditos, esos corresponden a cuando hay interferencias, ¿no? O constructivas o destructivas. Destructivas va a ser cuando justo se anulan, ¿no es cierto? ¿Cuáles las tendencias a levantar la membrana que está regresando, por ejemplo, con la tendencia a bajar la membrana con la onda que está avanzando, ¿sí? Ahora, ¿esto cómo se manifiesta lo de los bordes reflejantes? ¿Sí? Lo de los bordes reflejantes, por ejemplo, si ustedes tienen un líquido como que limitado, ¿sí? O si es que tienen, por ejemplo, la superficie de un líquido limitado, por ejemplo, en un tarro, ¿sí? No sé, y no puede salirse hacia afuera el líquido cuando se propaga la onda circular que empezó a propagarse, entonces ahí va a empezar a regresar la onda, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si ustedes tienen un tambor, justo, ¿sí? Imagínense, no sé, un cajón peruano, y que ¿por qué digo joque peruano? Porque esos tienen como que el lado donde uno percute, o los lados donde uno percute tiene como cuadraditos, ¿ya? Entonces, justo los bordes, ¿sí? Van a estar fijos, y la percusión se da como que, como vimos al inicio, como que por ejemplo en el centro, ¿sí? Y eso genera unas perturbaciones, unas ondas que se iban, como vimos en este caso, circularmente expandiendo hacia afuera, ¿ya? Ahora, la cuestión es que en el caso de la luz, ¿qué significaría que uno tiene un borde reflejante? Pues que está mandando un haz de luz a un espejo y la regresa. ¿Qué significa que uno tenga un borde transparente? Pues que como un vidrio, como una ventana, que pasa hacia el otro lado, ¿no es cierto?, la onda, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo uno matemáticamente describe un borde reflejante? Pues justo poniendo condiciones de Dirichlet de manera que los bordes, sus coordenadas z en el tiempo, estos bordes nunca aumenten o disminuyan, ¿sí? Diciendo que justo las coordenadas z, ¿no? Que para todos los tiempos las coordenadas z de los bordes se mantengan en cero. Eso fue lo que se ha dicho, y miren, nunca vieron que, digamos, en efecto el borde se estuvo como que levantando, ya, ¿sí? Entonces miren, aquí la línea de los bordes nunca se levantó, estuvo tal cual, ya, siempre en cero, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, ¿cómo explicar qué se hizo aquí? Y aquí estaba como que también supimos la parte emocionante, bueno, que a mí me emocionaba, que era que
Yo en ningún momento dije, bueno, esta expresión matemática justo refleja la interferencia y vamos a meterla a la ecuación. No, la ecuación de la onda en sí nos mostró ese fenómeno cuando lo modelé. Es como que esta simulación me sirve como una especie de telescopio para para analizar cosas que todavía no las he podido inferir o constatar como, o así dentro de mí como algo que ya estuviera teniéndolo completamente conocimiento o entendimiento, así como que cuando uno entiende completamente algo es como que se funde con ese algo al punto de percibirlo completamente, tenerlo como presente, como si estuviera su presencia completamente expandida ante el ojo de la mente, ¿no? Pero en este caso lo de la interferencia no era, si yo no les contaba, no era algo que ustedes hubieran sabido que iba a suceder y nosotros podíamos verlo simplemente haciendo la modelización, ¿no? O sea, como que esta es una especie también, esta simulación, una especie de herramienta para que sin tener que generar el fenómeno, mirar qué es lo que iba a pasar siempre y cuando nuestro modelo matemático esté adecuado, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Bueno, les quiero empezar a explicar esta modelización y en pocas, miren, ¿dónde está la expresión matemática que obtuvimos? Pues es esta, ¿no? Es expresión numérica obtenida en clase, ¿no? Entonces, esta es la expresión matemática. Miren, aquí está dos veces y aquí yo tengo un elemento menos, aquí tengo el otro elemento, luego miren, este es mi gamma al cuadrado, porque bueno, el gamma aquí, el R es simplemente el delta X sobre el delta T sobre el delta X por el B, sin estar elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una sutileza de cómo se programó simplemente, ¿ya? Y luego dentro de este paréntesis están, miren, aquí está el menos 4 de las componentes z. Ya les voy a indicar por qué estoy poniendo aquí esta notación, ¿ya? Y noten que esto es justo la forma en la que uno habla acerca de matrices, porque miren, aquí estoy poniendo el nombre de una matriz y aquí estoy yo invocando algunos elementos. Entonces aquí estoy invocando de esta matriz a todas las filas que van desde la segunda fila hasta la penúltima fila, porque la última fila va a ser la fila S, y también estoy convocando a todas las columnas que van desde la segunda columna hasta la penúltima columna, donde la última columna es la columna S. ¿Por qué? Porque yo inicialmente, la persona que programó esto inicialmente consideró que va a tener un arreglo, una matriz de 64 por 64, entonces van a haber 64 filas, 64 columnas, y de ahí lo que hace es esto, ya genera tres matrices. Estas matrices están como que puestas nombres en inglés, es future, current and past. Y la cosa es que, claro, esa es la matriz del pasado, la matriz del presente, es la matriz del futuro. Y la cosa es que estas matrices van a contener, son matrices como que de este estilo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con de este estilo? Miren, ¿qué es lo que la persona imaginó cuando quiso modelar de esa manera? Si yo quisiera que hagan también una modelización, pero que traten de no usar, o sea, más bien que no usen justo la idea que esta persona está usando, porque esto es algo que les voy a subir al Canvas, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que está haciendo la persona? ¿Sí? Considera, primero que nada, considera que estos puntos de aquí son las coordenadas X y Y de los nodos que ustedes van a considerar en su método numérico, ¿sí? Y en pocas, esto es como si le hubiera recortado a la membrana y en la membrana hubiera encontrado, mira, este va a ser un punto en el que me voy a fijar, este es otro, este es otro, este es otro, y así identificó los puntos en los que se va a fijar, ¿sí? Y a esos puntos les puso valores. Entonces, por ejemplo, si este tuviera el valor 8, en este tuviera el 7, el 3, lo que significaría es que, por ejemplo, para un cierto tiempo, el punto que está aquí tiene una altura de 8, es decir, la coordenada z de este punto es 8, es decir, su membrana, que va a ser una superficie, que es la superficie que vieron que está ahí modelada, en ese instante, este punto, sobre este punto va a estar una superficie. Imagínense que esto va a estar como que en el piso, ¿no? En el plano XY. Entonces aquí está el plano, este sería el eje Z, ¿no es cierto? Aquí estaría, por ejemplo, el eje X y este sería el eje Y, ¿ya? Y la cuestión es que en el piso, que sería el plano XY, ¿no es cierto? Está esto.
solo que le recortaron y le pararon, ¿sí? O sea, bueno, sí sé yo ahorita. Entonces, como que, y ahí identifico como que los puntos en los que me quiero fijar y digo, bueno, para el punto este que está en el piso le va a corresponder cierta altura, esa altura es la imagen de mi función z, o en pocas palabras, la coordenada z de la superficie que vieron que estaba siendo modelada. Entonces, para cada tiempo se va a tener una matriz de este estilo donde cada uno de estos puntos que vienen a ser, por ejemplo, este punto de aquí corresponde, aquí voy a poner un número, ¿no es cierto? Ese número va a ser la coordenada z correspondiente al primer nodo x décimo y al primer nodo y décimo, es decir, al par al punto que tiene coordenadas de x, y j, o en este caso sería x1, y1, porque cuando ustedes modelan en el octave los subíndices, los contadores que funcionan de subíndices no pueden tomar el valor 0 ni tampoco valores decimales, sino 0, que digo 1, 2, así, etcétera, ¿no es cierto? Ya, ahora, la cuestión es que si es así, estos puntos de aquí corresponderían a los puntos que están en el borde, y estos puntos siempre tienen altura 0. Estos de aquí siempre tienen altura 0, estos de acá también tienen altura 0, y los de la última columna también tienen altura 0. Por lo que, digamos, al inicio, sobre lo que se preocupa es de estos puntos que están acá, fíjense, de los que están aquí, ¿sí? Y la cuestión es que estos de aquí, porque esto es el interior de la membrana, ustedes tienen conocimiento de esto, de esto y de esto y de esto, ustedes saben cuáles son las coordenadas z de estos puntos para cualquier tiempo. Entonces, las coordenadas de z de estos puntos para los siguientes tiempos es lo que nos interesa, y eso es de lo que se trata ya. Entonces, lo que va a hacer, noten que el método numérico que nosotros obtuvimos se refiere a todos y cada uno de los nodos de estos, a las coordenadas z de estos puntos que están aquí, de todos y cada uno de estos puntitos, ¿no es cierto? Ya, pero la cuestión es que hay veces que a uno le piden que considere la coordenada z del punto posterior, o del punto anterior, o del punto que está más arriba, o del punto que está más abajo. Y la idea de esta persona que programó, que hizo este programa, fue decir, bueno, voy a aplicar esta ecuación que obtuvimos en la clase. Esta ecuación, que es la que corresponde a la que obtuvimos en la clase, le voy a aplicar no de uno en uno a estos puntos, no voy a aplicarle primero a este, luego a este, sino que lo considera a todos estos. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo en mi método numérico hablo del nodo, por ejemplo, x y décimo posterior, sí, esto tendría que aplicarle al nodo x y décimo posterior de este punto, de este punto, de este punto. Entonces eso significaría que si yo aplico ese análisis a todos estos simultáneamente, yo ya no debería considerar estos puntos que están aquí, sino que yo ya consideraría, por ejemplo, los puntos que están a la derecha, por ejemplo, estos, ¿sí? Bueno, suponía que tenía que esto pintarse de otro color, entonces yo no consideraría los del centro, sino, por ejemplo, estos, ya, estos de aquí, estos. Ahora, ¿y qué tal si es que me decían que considero los puntos que tienen un J anterior? Entonces yo ya no debería fijarme en los que estaban aquí, sino que me fijaría en los que están acá. ¿Por qué? Porque todos los puntos, o mi consideración de los puntos o de las temperaturas, o de las evaluaciones, perdón, de las coordenadas z, las evaluaciones de las coordenadas z se corresponden ya no a los puntos que estaban aquí ubicados, sino a los que están más arriba. Entonces, ¿qué tal si es que me piden que la coordenada y ya no me fije en las coordenadas y j décimas, sino y j décimas más 1? Entonces me están diciendo que considere una coordenada y más adelante, ¿sí? Entonces fíjense que esto en el piso, y ir más adelante significaría en este gráfico ir más hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces eso correspondería a ya no fijarme en los puntos que puse antes, sino más bien en todos estos de aquí, en estos que estarían encerrados de aquí para acá, ¿no? Así, en estos, me fijo, ¿sí? Entonces, el truco de la persona que propuso el método numérico antes fue como que tomarle a todos los puntos y a todos estos puntos evaluarles en puntos posteriores, anteriores, superiores e inferiores, ¿no es cierto? Entonces miren, lo que está aquí es la matriz del futuro, ¿sí? Es decir, esto correspondería a los z super n más 1.
Miren, esto de aquí, la C que corresponde al presente, corresponde a las imágenes de su matriz del presente, y el P que corresponde a la matriz del pasado corresponde a los que tienen el superíndice n-1, esos son los que tienen superíndice n. Y lo que van viendo aquí, lo que va cambiando corresponde a que se van a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, absolutamente todos los puntos de la matriz. Entonces les invito a que revisen esa parte, ¿sí? Y bueno, voy a hacer un pequeñísimo video más para seguir explicando esto, porque ya se me acabó los 15 minutos que me da este aparatito para hacer esto.